presidente Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto La rápida a los... movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua en pie de guerra. Serenamente, el pueblo espera para recibir. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¿Por qué surge el noticiero? ¿Por qué surge un noticiero de cine? Los cines en Cuba. Yo creo que para entenderlo hay que situarse en la época. En la Cuba de 1960, mes de junio. La revolución lleva en el poder año y medio. Y ya se está desarrollando una confrontación, llamémosle de clase, muy fuerte, entre los que apoyan a la revolución y los que comienzan a estar en contra o están abiertamente en contra. Y vamos a añadir que en el medio hay una capa de la población indecisa, no sabe muy bien qué hacer, dada la dinámica, la velocidad con la que se daban los acontecimientos al interior del país, en la relación de Cuba con los Estados Unidos, por supuesto. Esa confrontación se daba en la calle, en todo el país, y por lo tanto se daba en los cines. Es una Cuba donde todavía existe la propiedad privada de los medios de producción en gran mayoría. Los cines son privados. Desde antes del triunfo de la revolución, en Cuba existían 2, 3 noticieros privados que se pasaban en los cines. O sea, complementaban el programa. El noticiero ICAE surge prácticamente al año de haber surgido la Revolución Cubana. Era un momento muy efervescente, socialmente era un momento muy efervescente, era un momento donde se estaban buscando conquistas sociales, era un momento de inminente cambio, de un cambio en todos los sentidos. La gente iba enfocada fundamentalmente a ver el noticiero ICAE porque además era muy dinámico y muy cubano. Entonces te abordaba los problemas de la sociedad con una sonrisa. En los cines comienza a darse una confrontación de clase. Cuando aparece Fidel, por ejemplo, en un noticiero privado, en la pantalla, el público que está en contra de la revolución, que discrepa de la revolución, puede silbar, chiflar o emitir algún grito contra Fidel o contra el Che Guevara o contra cualquier representación de la revolución. Y el que es revolucionario en el cine contesta el silbido con un aplauso. O sea, comienza a darse en los cines una confrontación política, que a veces llega a ser física, acompañada de la oscuridad. Y podía darse el caso que se aplaudiera la imagen de Fidel, terminaba el noticiero, empezaba una película norteamericana, aparecía el León de la Metro Goldwyn Mayer y el público aplaudía el León de la Metro. A veces era el chocolate de la función cinematográfica, el noticiero, para los espectadores normales y corrientes. Todavía te puedes encontrar a muchas personas que iban al cine en aquella época, que eran, bueno, como en el caso mío, éramos adolescentes, éramos jóvenes y demás, que realmente a veces íbamos al cine más por el noticiero que por la propia película. O que incluso cuando terminaba la película nos quedábamos para la próxima función para ver 2 veces el noticiero.
El noticiero cuando empieza, era básicamente latinoamericano. La misión cubana, que invitada por 6 países de Latinoamérica, lleva el mensaje de Cuba revolucionaria a los pueblos de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela y México. O sea, el objetivo principal era la editorial política de la revolución, o sea, expresar, evidenciar, visualizar todo lo que estaba ocurriendo en el país de punta a cabo. Todos los cambios, todas las transformaciones sociales, era una constante efervescencia. Si tú ves los noticieros de la época, te vas a dar cuenta que el texto de la redacción, de lo que va a decir el narrador, y la forma en que el narrador lo dice, es enfática, es militante. El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto a los armamentos. Hay momentos de la confrontación donde se van los matices al diablo, ¿no? Es una confrontación a muerte, la que se va dando en Cuba. Pocos meses después se da la invasión de Playa Girón. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. El noticiero llegaba y se lanzaba, como decimos nosotros, una expresión cubana, de barriga, sin miedo, a defender las posiciones revolucionarias y al mismo tiempo a ser marcadamente antiimperialista. En pie de guerra, serenamente, el pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. Patria o muerte, venceremos. Pero además, latinoamericanos, eso es algo básico. En Argentina se han venido sucediendo en estos últimos tiempos vigorosos movimientos de protesta de obreros y estudiantes contra el régimen militar de Onganía. Armados con sus cámaras fotográficas, los turistas obtienen, como recuerdo, la imagen del subdesarrollo y la miseria. Menoscaban la dignidad del pueblo haitiano, al cual convierten en algo exótico, salvaje, típico. Con el tiempo, no solamente recogía hechos de Cuba y América Latina, sino también del mundo. Tenemos muchas cosas que sucedieron en Estados Unidos, en Portugal, en Inglaterra, en China, todas esas cosas, en Vietnam, todas esas cosas pues los recogía el noticiero. Desde 1968, Belfast es, además, el centro de una lucha que las agencias de prensa capitalistas insisten en calificar de disturbios entre fanáticos católicos y protestantes. Lo que parece un conflicto religioso es una lucha entre conquistadores y colonizados. Aquí en el noticiero ICAIR lo que se recogía la vivencia real de los bombarderos, las consecuencias de esos bombardeos discriminados a Vietnam del Norte y los combates que se libraban en la parte de Vietnam del Sur. Amanecer de un día de septiembre de 1973, zona liberada de Vietnam del Sur, territorio libre vietnamita. La heroica tierra del sur recibe por primera vez la visita de un jefe de Estado, Fidel. Lo que habrán contado ellos sencillamente es el motivo por los cuales ellos estaban en esa guerra, que para ellos estaba justificada. Que para ellos, como todavía me imagino que cuenten la intervención en Irak, en Afganistán, todo eso está justificado por ellos. El noticiero surge en un país que estaba rompiendo con códigos culturales. Es decir, no es casual que el noticiero haya sido un hecho de experimentación, pero no había de inicio, de punto de partida, en muchos de ellos una formación sólida. El propio Santiago Álvarez es un hombre que estudia filosofía y letras, que estudia psicología.
Pero aquel noticiero no estaba detrás de la inmediatez, sino detrás de la creación artística. Fue un noticiero artístico. Y eso es lo que fue haciéndolo distinto, entre otras cosas, de los demás noticieros, pero fue también captando la atención del público. Oye, Pepe, ¿a ti te gusta el café? ¿Cuántas tazas tienes ahí? ¿Una? ¿Más ninguna? ¿Verdad que tú eres tremendo tipo? Pues incluyeron animación, incluyeron humorismo. Incluyeron críticas. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho iba a ver las películas de Tarzán. ¿Qué veía? El hombre blanco siempre fuerte, el hombre blanco siempre inteligente, el hombre blanco persiguiendo al negro, el negro siempre salvaje. ¿Qué mentalidad le crea eso a la gente? Comienza a darse noticiero donde tú sientes creatividad, imaginación. Comienzan a combinar muy bien la militancia política con la irreverencia, con la transgresión. Que va a comenzar el noticiero ICAI latinoamericano como un disparo. O sea, no es una militancia política ortodoxa en el lenguaje. Es capaz de violar ciertos reglamentos de cómo decir las cosas. Tenía una chispa muy jocosa. ¿Por qué no cumplieron el plan de ese trimestre? Bueno, son varios factores, pero lo fundamental, lo que más nos ha golpeado a nosotros, es la falta de lluvia. Y era algo que incluso Daniel Díaz Torres defendía, que había que tener mucho cuidado con aquellas personas que no fueran amantes del buen chiste, de la buena broma y que no fueran capaces de reírse. Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Recuerdo uno que es, termina el noticiero con un discurso de Fidel. Fidel está haciendo una exhortación a la necesidad de trabajar organizadamente, fuertemente, coherentemente. Y con confianza libraremos esta batalla final. Y mientras Fidel está hablando y haciendo ese llamado a la población, se comienza a introducir por debajo de Fidel Hey You de los Beatles. Hay que pensar que el país se está defendiendo culturalmente y que expresiones musicales no nacionales, digamos, y sobre todo habladas en inglés, no sería lo más aconsejable. Lo que el buen proceder de lo políticamente correcto diría, no uses a los Beatles, usa a lo mejor música cubana. El noticiero ICAI latinoamericano constituyó la única ventana informativa que teníamos con respecto a determinados aconteceres políticos, militares, artísticos y culturales que simplemente no reflejaban nuestros medios de comunicación demasiado encerrados, digamos, en los logros que en las deficiencias internas de nuestro proceso de construcción de una nueva sociedad. Ahora, hubo momentos, noticieros críticos, con aspectos de la realidad. ¿Quién tiene en sus manos resolver esto? Bueno, en sus manos tiene que resolver en este caso el organismo, el ministerio nuestro que nos dirige. Donde había tendencias, corrientes dentro del gobierno que podían estar en desacuerdo con un noticiero. Tú podías, en todo caso como espectador del noticiero, inferir, reflexionar de que algunos de los problemas, ya tú como espectador, espectadora, estaban expresando problemas estructurales. La vinculación aquí es colectiva. Antiguamente sí era individual, se ganaba más y todo el mundo cogía. Es mucho mejor, la vinculación individual.
Es ese mismo noticiero llevado no solamente a la ciudad, llevado también a lo más intrincado de la isla. Desde la montaña, pasando por río, con mulos, en mochila, llevando los proyectores, llevando todo eso para que las personas más intrincadas pudieran ver películas. Todo ese saber de todo el mundo completo, llevarlo a la isla, que el campesino supiera internacionalmente lo que estaba pasando. El propio ICAI y los propios productores de ese noticiero entendían la importancia de que todo el mundo pudiera acceder a esa información y que todo el mundo se viera reflejado en esa información y pudiera generarse un espacio de reconocimiento en torno a cuáles eran los grandes temas, cuáles eran los grandes desafíos y cuáles eran las grandes posibles soluciones para enfrentar el espíritu de esa época. El noticiero en casa es muy frío. Es muy frío, el noticiero es muy frío. Te dan la noticia y te ponen algunas imágenes y ya. Sin embargo, en el noticiero, en el cine, o como lo llevaba Santiago Álvarez, era una cosa dinámica. Yo creo que la identidad se construye de esa manera, porque en ese intercambio con las audiencias también debe haber habido una contribución muy interesante para la propia producción del noticiero. Porque mirar las caras de las personas que ven un producto ya acabado, pero que al mismo tiempo terminan de construir el sentido del producto, sin duda es una ganancia extraordinaria para volver a hacer la siguiente, para hacer la siguiente edición. El noticiero era el plato fuerte de la película, para enterarse, para ver y a lo mejor verse reflejado o verse él mismo en el cine. ¿Qué pasa? Que también el documental en esos años del 60 y 70, pues comienzan a dar un paso agigantado en cuanto a la creación. Y eso recibió mucha influencia del noticiero. Muchos de los realizadores que trabajaron en el noticiero fueron documentalistas y fueron al documental ya con la experiencia del noticiero. El cine cubano no marcó exactamente la misma opción de otros medios informativos en cuanto a su adhesión a las políticas oficiales, pero empezando por las famosas polémicas que tuvimos en el cine cubano con el realismo socialista, es decir, cómo se cuestionó en todo momento la herencia cultural del realismo socialista. Que planteaban que no teníamos que tener absolutamente ningún contacto con los productos o con las obras y las películas del mundo decadente burgués occidental. Esos procesos de experimentación se estaban dando en toda la región y que cada vez más hay un intercambio entre los políticos, los actores de la cultura, los actores de la sociedad. Hay un diálogo desde la cultura y desde la producción cinematográfica que se va creando ahí para crear una cosa nueva, con figuras tan descollantes como el propio Santiago Álvarez, pero también se puede mencionar a Tomás Gutiérrez Alea. Ahí hubo una experimentación para trabajar el propio cine que fue muy interesante y que se fue consolidando y que creó una escuela de cine que todavía tiene resonancia no solo en Cuba y no solo en la región, sino también a nivel internacional. Independientemente de otro tipo de conjeturas de carácter más teórico, más intelectual con respecto al noticiero, siempre fue un noticiero eminentemente y fundamentalmente popular. Estamos hablando de espectadores que no conocían el neorrealismo italiano, que no conocían el free cinema, que no conocían la nueva ola francesa. Simplemente el noticiero, en términos de lenguaje,
se construye a partir de una urgencia y de un nivel de improvisación, de intuición y de sentido político, que es lo que determina el lenguaje. Yo creo que ya en los finales de los 80, principios de los 90, el país entraba en un periodo crítico de tipo económico muy fuerte, muy fuerte. Realmente las posibilidades de seguir haciendo el noticiero en términos materiales, en términos de costo, comenzaban a ser inviable. El noticiero deja de salir con esa frecuencia precisamente porque era un noticiero que era semanal. Entonces tenías que hacer un noticiero semanal, pero además hacer, no sé si eran 50 y tantas copias para distribuirlas, todo en el lapso de una semana con gasto de materiales. Ya al faltar el suministro de película virgen, provoca que no se puede continuar. Y realmente la importancia que tiene el patrimonio audiovisual es inmenso, no solamente de Cuba, sino del mundo entero. O sea, que país que no tenga un patrimonio audiovisual está perdiendo la historia. De modo que la vigencia del noticiero, primero, tiene que ver con su capacidad de registro de aquellos acontecimientos, con esa memoria audiovisual de qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes estaban involucrados, cuáles eran las, digamos, alternativas que la sociedad entonces construyó para enfrentar aquellos acontecimientos en todos los órdenes de la vida, y por lo tanto permite hoy a las generaciones actuales y a las futuras conocer qué ocurrió y cómo esos hechos fueron enfocados, digamos, en ese entonces. Son muchos años yo trabajando con este material, le da a uno lástima que se echen a perder. Y entonces uno trata de mejorar la calidad de vida de ese material. Ya tantos años trabajando es como si fueran mis hijos, envejeciendo, y a lo mejor ellos tendrán más vida que yo, siempre y cuando lo cuidemos, porque eso hay que cuidarlo. Yo creo que en el proceso de esta revolución cubana, de Cuba, en estos años, creo que en general en cualquier proceso que se proponga ser revolucionario, te vas a encontrar siempre la confrontación entre la tendencia, digamos, conservadora, proteccionista, y la tendencia más audaz, más riesgosa. El ICAI fijó una posición ante la cultura artística que supone riesgos, supone la posibilidad de equivocarte, pero que sin embargo hay que correrla.